Hola, muy buenos días. El día de hoy vengo a remontarlos a tiempos antiguos. ¿Para qué? Para hablarles acerca de lo que es el derecho notarial y cómo entró en nuestras tierras. Mi nombre es Francis Nicole Mendoza y soy de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Para irnos a tiempos antiguos, me parece importante antes darles una definición rápida de lo que es un notario en la actualidad. Un notario es la persona que resuelve, tramita y conoce acerca de la jurisdicción voluntaria. Pero bueno, no es cualquier persona, sino que el notario es el abogado que al asumir el cargo de notario adquiere calidad de funcionario público, investido de fe pública y facultado para autenticar los documentos, de acuerdo a la ley, y los actos de contratos. Es el que asesora imparcialmente a las partes, formalizando su voluntad de redactar los instrumentos notariales, conservando los originales en su archivo y expediendo copias a los mismos al ser requeridos por los interesados. Tiene una finalidad muy importante que es la de darnos certeza. Un notario nos da seguridad, nos da valor jurídico y nos da permanencia, o sea que es indeleble, que no va a cambiar. Por eso es muy importante la tarea que hace un notario. Ahora sí, podemos irnos a tiempos atrás, a la evolución de la historia del derecho notarial. Y esta historia la vamos a comenzar desde la cultura hebrea. ¿Qué pasaba en la cultura hebrea? ¿Quiénes eran los notarios en la cultura hebrea? Pues a esto se les llamaba escribas, los escribas hebreos. Habían varios tipos de escribas. El número 1 eran los escribas hebreos, que eran los que daban constancia a los actos y decisiones del rey. Luego estaban los escribas de la clase sacerdotal, que eran los que reproducían e interpretaban y daban fe a los libros públicos, a los libros bíblicos, perdón. Y el número 3 eran los escribas de Estado, y estos tenían la función como secretarios de Estado en la actualidad y eran colaboradores de Estado. Y el número 4 eran los escribas del pueblo. ¿Quiénes eran estos? Eran los más parecidos a los notarios de la actualidad. Entre todos los escribas, estos eran los más parecidos. ¿Y qué hacían? Eran los que redactaban de forma apropiada los contratos privados. La diferencia era que su intervención no daba legalidad al acto, sino que ellos tenían que llevarlos a donde el superior jerárquico para que él les diera su sello y los autenticara. Luego de esto, en la historia, sigue la cultura egipcia, que estos redactaban documentos de Estado públicos y privados. Luego, a los notarios habían diferentes formas de llamarles en la historia. Y entre las diferentes formas de llamarles está el país de Grecia. Ahí se les llamaba de 3 formas. Se les llamaba sígrafos, apógrafos y mnemons. ¿Y qué significaba? Bueno, los sígrafos eran llamados a los que formalizaban los contratos por escrito. A los apógrafos eran los copistas del Estado. Y a los mnemons eran los archivadores de los textos sagrados. Eran como los escribas sacerdotales, así, nada más que en Grecia. Y luego en Roma es donde da origen a la palabra notario. Es ahí donde a los escribas se les llama notari.
también escribas, chartulari y tabulari. ¿Quieren que les explique cuál es? Bueno, sigan en el video. Los notari eran los que escuchaban a los litigantes y las notas tirudianas eran los que utilizaban ellos. Y los chartulari eran los que archivaban, igual que los escribas. Y los tabulari eran los administradores del fisco. Ok, ahora vamos a irnos a la Edad Media. En la Edad Media, el simple hecho de saber leer y escribir era un acto de superioridad inmenso. Y fue en la Edad Media en los que los sacerdotes quisieron agarrarse el papel de notarios y entonces hubo un gran pleito y los sacerdotes quedaron como los notarios en ese tiempo. Pero en España siempre conservaron ciertas instituciones de Roma y al pasar el tiempo, en el año de 1228, fue que se fundó la escuela notarial en la Universidad de Bolonia. Y a finales de la Edad Media y a principios del Renacimiento, el notariado se consideraba ya de orden público. Y es aquí la fecha importante, la que viene, que es el 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón vino a América. Junto con él vino un escribano y que debido a ello se le consideró el primer notario en América. Su nombre era Rodrigo de Escobedo, es un nombre que nosotros tenemos que tener presente porque fue el primer escriba en llegar a América. Y entonces fue ahí cuando sucedió el traslado de los notarios a América. Es aquí donde llega, es el punto exacto donde llega, porque viene de España a América y entonces es aquí, nada más que se creó nuevas leyes, no dejaron que se quedaran con las mismas leyes y fue ahí cuando nació las leyes de la India. Y en estas leyes de la India habían varios requisitos para ser escriba o para ser notario. Entre los requisitos para ser escriba y notario estaba que tenían que pasar un examen, tenían que ser titulados y tenían que pagar y ser reconocidos o nombrados por el rey de Castilla. Y ahora se vienen fechas importantes. En 1821 a 1882 se emite la primera ley de los escribanos. Luego de 1882 a 1906 se emite la ley del notario y seguidamente se emite la segunda ley del notario en los años de 1906 a 1930. Y en 1930 es la tercera ley del notariado, siendo presidente Vicente Mejía Colindres. Ahora, para ya no hablar un poco de historia, vamos a hablar un poco acerca de lo que son las funciones de un notario, porque existen varias funciones. Entre ellas está la función receptiva, la función directa o asesora, la función legitimadora, la función preventiva y la función autenticadora. Ok. La función receptiva es la primera de la que vamos a hablar, que es el notario que recibe la información, interpreta y la plasma en un instrumento público. Luego está la función directa o asesora, que es la que asesora a sus clientes y los dirige en sus negocios y los va preparando para que ellos no se desconcentren. La función legitimadora es la siguiente, que es la que trata de identificar a las partes y la titularidad del derecho y es la calificación de representación. Luego sigue la función preventiva, que es la que previene cualquier circunstancia futura. Y luego está la función autenticadora, que es la que otorga autenticidad, firma y sello.
Hasta ahí llegan las funciones de un notario. Ahora bien, ¿acaso? Si tienes un caso de afectación de tu propiedad y no cuentas con los instrumentos necesarios para acudir a un archivo de notaría, pues ve al registro de tu propiedad más cercano de la localidad. Y también, si enfrentas algún problema relacionado con la pérdida de un familiar y su patrimonio, no dudes en pedir ayuda a un notario, que para eso están. No dudes, porque la ley prevé sucesión testamentaria en caso de fallecimiento. Y me parece importante recalcar esta parte en la finalidad de un notario, que él te va a dar seguridad, certeza, valor jurídico y permanencia. Permanencia indeleble, o sea que no va a cambiar. Bueno, eso ha sido todo por mi parte y espero que les haya servido mucho y les haya gustado remontarse a tiempos antiguos. Pasen un buen día. Nos vemos.